Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la segunda unidad de formación académica para la titulación en este curso de políticas públicas para el sector agropecuario, aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Yo soy Tomás Martínez Saldaña, coordinador del curso, y vamos a llevar una dinámica con unos profesores que nos acompañan. Maestra, por favor. Jacinta Palermo, del Colegio de Posgraduados. Maestro. José Luis Pimentel Equigua, también del Colegio de Posgraduados. Bienvenidos. Colegas, el día de hoy nos toca un tema muy relevante. Pensar que es una política pública y pensar que hay una serie de servicios y de vinculación que el gobierno federal en México da como acciones siempre presentes. Esta dinámica la podemos ubicar en varias acciones, en varios programas, en varios proyectos que el Estado mexicano realiza en México y que las comunidades rurales, los ejidos, las empresas agropecuarias, etcétera, le piden al gobierno mexicano en una demanda permanente de política pública. Para dialogar y entender estas acciones, he invitado a los profesores que tienen experiencia en esta dinámica y en este campo. La doctora Palermo, experta en cuestiones de riego, de pequeño riego, de administración de agropecuaria federal para el manejo de recursos naturales. Y el doctor Equigua, también experto en el manejo ambiental y en sistemas productivos en varias regiones del país. Así pues, para iniciar esta dinámica, permítanme abrir más o menos un foro en el cual nos involucremos los tres. Un primer elemento que a mi criterio es muy útil y muy válido y que por cierto hemos venido trabajando ha sido el problema del agua. El agua desde el manejo ambiental, desde el manejo de las comunidades y otra cosa muy importante, el agua como parte de una política pública y como parte de acciones siempre presentes por parte del Estado. Esta dinámica la podemos ver, la podemos encontrar en lo que se llama en México el pequeño riego. Una dinámica en la cual están involucrados más o menos quizá 1,5 millones de productores. En un ámbito quizá no muy lejano a 3 millones de hectáreas. Esto, para decirlo en pocas palabras, es el 50% del riego en México. Y sin embargo, no tenemos una dinámica clara ni precisa de lo que serían las políticas públicas del sector agropecuario para el pequeño riego. La doctora Palermo, desde los últimos años, quizá 25 o 30 años, ha venido trabajando este tema. Yo he tenido la suerte de colaborar con ella en muchos de esos trabajos. Pero, siendo su expertise esta dinámica, yo le preguntaría, la motivaría a que nos explicara ¿cuál ve ella como una posible política efectiva en la cual los productores, los campesinos, los irrigadores, los usuarios del pequeño riego puedan encontrarse, puedan comunicarse y puedan efectivamente hacer acciones de extensionismo entre ellos? No tanto para la producción, sino para la conservación ambiental y para defenderse precisamente de todas las adversidades que el pequeño riego en este momento tiene. Maestra, no sé si por ahí pudieras indicarnos alguna cosa. Bueno, yo podría hablar de políticas públicas que faltan o casos en donde no se hace sinergia entre lo que hay en la localidad y las políticas públicas. La primera sería el que el gobierno mexicano, en su legislación y en las políticas que implementa, no reconoce las organizaciones existentes locales, vernáculas, tradicionales, de cómo la gente se ha organizado por sí misma, sino que insiste en imponerle un formato, un esquema que cada 50 años o menos lo modifica. Y cada modificación tiene un costo social muy alto.
Ese sería donde hay una falta de sinergia entre políticas públicas y lo que hay sobre el terreno. Cabe decir que hay organizaciones de base, tradicionales, hechas por la misma gente, que funcionan muy bien, que son muy eficaces. Un segundo problema donde veo una falta de políticas públicas, incluso de legislación clara, es en el crecimiento de las ciudades, como la Ciudad de México, la Ciudad de Texcoco, la Ciudad de Puebla, sobre las mejores tierras agrícolas y sobre los sistemas de riego. Entonces, con eso nos estamos poniendo la zancadilla, ¿no? Nos estamos quedando sin las mejores tierras productivas, nos estamos quedando sin esos sistemas de riego ya en funcionamiento, a favor de un crecimiento urbano de casitas. Y quizás el tercer problema, bueno, yo lo dejaría en esos dos. Maestra, ¿cómo no? A mí me parece increíblemente crucial el entender que por parte del Estado mexicano se desconoce el problema. Yo creo que esto es uno de los elementos trascendentes que habría que valorar. Simplemente no hay política pública, no hay respuesta a un fenómeno nacional que es el pequeño riego. No sé, doctor, ¿cómo ves tú? ¿Alguna respuesta, alguna consideración a lo que la doctora nos ha señalado? Bueno, lo que ha dicho la doctora Jacinta tiene una relevancia impresionante en México, porque si uno analiza lo que ha sido el crecimiento urbano en los últimos, ¿qué te gusta?, 15 años, ha sido un crecimiento explosivo, yo diría incluso anárquico, en donde tú estás viendo la invasión de todo este territorio urbano hacia las zonas rurales, y evidentemente los que están sufriendo todo este crecimiento descomunal y anárquico es la población rural, que pierde por un lado la tierra, por otro lado está perdiendo toda la infraestructura hidráulica de riego o rodado, y por otro lado también está recibiendo la mayor cantidad de contaminación de las ciudades, y esto tiene un impacto brutal en lo que sería la inocuidad de alimentos, para empezar. ¿Y consideras que este fenómeno está ubicado en alguna parte de México o es nacional? Yo creo que es una problemática nacional, al menos en los recorridos de campo que realizamos en el Colegio de Posgraduados de manera permanente, porque es una enseñanza que está muy vinculada al trabajo de campo en el territorio. Te lo puedes encontrar en el norte de México, en el sur de México, en el este y en el oeste. Y creo que en México tiene otro problema muy serio, que es la mayor parte del presupuesto nacional se está yendo hacia el apoyo de zonas urbanas, hacia el desarrollo industrial, y muy poco al campo. De hecho, uno de los problemas serios que hay en México es la infraestructura de saneamiento del agua, está prácticamente inoperante en su mayor parte. Y sin embargo, el campesinado, el sector rural, está recibiendo todo este impacto de contaminación, pero también, hay que decirlo, está incluso no solamente recibiendo este impacto negativo de la contaminación, sino que también ya hay indicios que está decreciendo la productividad por hectárea como consecuencia de la contaminación del agua. Déjame dejarle ahí. Yo también considero que lo que la doctora nos ha expuesto es algo verdaderamente trágico. No nada más en el ámbito de la contaminación, sino en el ámbito de las ciudades mismas. Las ciudades mismas se han robado, han absorbido todas estas zonas de pequeño riego. Estoy pensando en la ciudad de Toluca, estoy pensando en la Ciudad de México, estoy pensando en la ciudad de Puebla, por decir algunas ciudades cercanas en el centro del país, donde había un círculo, había un circuito de campesinado tradicional con pequeño riego.
Estoy pensando, por ejemplo, en Cholula, toda la zona cholulteca alrededor de la ciudad de Puebla, que a final de cuentas ha logrado conservar en medio de un cambio urbano verdaderamente catastrófico, pero todavía se conservan ámbitos rurales ahí con pequeño riego. Esto yo creo que es una situación muy conflictiva y que no vemos nosotros en el corto plazo soluciones reales y efectivas. Pero déjame dejar este tema para tomar otro que nos permita dar seguimiento a la discusión. Doctor, en tu experiencia en el ámbito del extensionismo, del pequeño riego y de la producción agroalimentaria, ¿tú cómo verías la posibilidad de que el proceso de capacitación, de tecnificación, de certificación, quedara tan solo en manos de las agencias del desarrollo, quedara en manos de los promotores que el Estado mexicano ha venido forjando en los últimos años y promoviendo la desaparición o la extinción total de funcionarios del Estado relacionados a la extensión? En tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, doctor, yo creo que históricamente sí ha habido un extensionismo dirigido desde el Estado. Tenemos incluso el Colegio de Poblados como tal, con la rama de divulgación, de la cual tú tienes bastante experiencia y sabes los orígenes, y un servicio de extensionismo muy importante, pero ahora estamos viendo la transferencia hacia estos sistemas de extensionismo privados, fundamentalmente en bufetes, en consorcios privados, y hay un problema que yo identifico, que veo como un problema serio, que es el hecho de que cómo reconoces toda la experiencia campesina y de agricultores que hacen extensionismo en el terreno y que se comunican en una relación más horizontal, ahora sí que campesino a campesino o agricultor a agricultor, y que ese problema del extensionismo lo resuelve cuando entre ellos mismos se van transmitiendo los conocimientos porque le funcionaron a mi vecino, a mi compadre, a mi tío. Y ese hueco no veo que el Estado mexicano lo esté cubriendo. Inclusive yo propondría un programa de certificación de agricultores exitosos, eficientes, que tienen un expertise probado y funcional. No hay una política pública del Estado mexicano para esto. ¿Recuerdas aquella experiencia de los custodios de las semillas? Aquella experiencia que intentamos hacer precisamente acá en la zona sur de Puebla y en la zona donde se intentó que los campesinos que tenían sus semillas las conservaran y fueran los promotores de la venta de esas semillas a nivel regional. Claro. Y podríamos proponer otros ejemplos. Por ejemplo, estamos pensando en campesinos que tienen conservados los sistemas de riego, que saben cómo regar una hortaliza, que te dicen con muchísima precisión cuáles son los problemas que tú puedes tener al no saber regar un frijol, un jitomate, una calabaza, un maíz, etc. O fresas, ¿no? Y que tú, o un sistema de producción de fresas, y que si tú llevas, con todo respeto, a un agrónomo recién egresado, no lo sabe hacer. Inunda y le puede echar a perder o saca la sal. O saca la sal. Entonces, ese tipo de expertise, ¿cómo lo certificas? ¿Cómo le dices a un agricultor que él es un extensionista eficiente, eficaz y que incluso a nivel regional él puede dar asesoría? Pero eso que acabas de decir me recuerda la experiencia de Jacinta. Vamos aquí. ¿Cómo ves tú, maestra, la organización del pequeño riego, la autogestión, lo que está hablando el doctor Equihua en términos del manejo tecnológico, del manejo del agua, en términos de la organización social, en términos de la estructura comunitaria? ¿Cómo podríamos nosotros visualizarla como para que fuese primero algo reconocido, una fuerza social, una fuerza técnica de las comunidades rurales para que se les valore, se les respete y sobre todo se les apoye? Pues yo diría que hay dos problemas, ¿no? Un problema es el que se hacen programas, políticas públicas, programas de extensionismo, sin saber realmente qué hay sobre el terreno. Es decir,
se hacen en una oficina sin tener idea de cómo es el país. Entonces, pues, quién sabe cómo vayan a funcionar y desde luego no vas a aprovechar las potencialidades locales para amarrar con lo que, si quieres mejorar los niveles de vida o mejorar la producción, ¿no? Entonces hay una parte de creación de conocimiento y que llegue a los funcionarios públicos. Y ahí yo diría, hay dos actores muy importantes. Uno de los actores son las universidades, como centros de creación y divulgación del conocimiento. Y los otros son el darle visibilidad a las organizaciones locales, que las ONGs o la Asociación de Conservación de Semillas o los productores de nopal o los del sistema de riego del Nejapa tengan visibilidad. Necesitamos dar espacios donde esta gente pueda hacerse más visible. Y eso pasa en parte por reconocer o aceptar que hay una pluralidad de organizaciones y en todo caso tener programas de apoyo a que se hagan visibles. Ahora con las herramientas del Internet habría muchas posibilidades en que ellos mismos promovieran su visibilidad. Yo creo que esos serían dos componentes muy importantes. A ver, yo quisiera retomar esa parte que nos mencionas porque me llama mucho la atención lo de la visibilidad. Yo estoy visualizando ahorita justo lo que señalas, de que lo que le hemos dado mayor importancia para la organización del campo es el crédito. Y párale de contar. Y la tecnología a través del crédito. Cómo llevar el insumo, cómo llevar el fertilizante, cómo llevar la nueva semilla, cómo llevar un tractor. Y eso es lo que lo hemos abordado, lo hemos cacareado, y las asociaciones de crédito y todo. Pero resulta que tenemos asociaciones que protegen el ambiente. Tenemos grupos sociales que protegen su agua. Tenemos grupos sociales que se organizan para tener una conservación regional. Y sin embargo, estas no tienen ni la relevancia, y como señalas, que me parece muy bien, muy acertado, ni siquiera están presentes, ¿no?, en el imaginario social de la región. Cuando, a final de cuentas, son las instituciones fundamentales para que aquello tenga una sobrevivencia más o menos real, efectiva, y tengan una eficiencia en el corto y en el mediano plazo. Pues yo creo que este elemento sería uno de los elementos importantes a derivar cuando las políticas públicas realmente están en una carencia fuerte. Puesto en otras palabras, estamos hablando de que las comunidades se empoderen, estamos hablando de que la gente se haga presente. Fundamentalmente eso sería un elemento que yo creo que pues, es muy digno de tomarse en cuenta dentro de un modelo de política pública. Pero, ¿tú crees eso que sucede en Zamora? ¿Suceden las experiencias allá del Río Duero, donde hay tanta contaminación y los zamoranos no están muy de acuerdo en recibir ninguna recomendación de ningún campesino que se les acerque? Claro. Mira, doctor, uno de los elementos que también observa uno como una posibilidad de hacer política pública es que no solamente se visualicen a las comunidades. Yo creo que la gestión local de los recursos tiene una dinámica mucho más interesante, mucho más grande. De hecho, las comunidades se organizan en muchos frentes. Si uno observara, por ejemplo, las organizaciones para hacer la limpieza de los canales, como decía la doctora, el pequeño riego, pero también se organizan para conservar caminos, se organizan para hacer las fiestas del pueblo, se organizan como asociaciones de padres de familia para darle seguimiento a las labores de la escuela primaria, de la secundaria, se organizan para organizar las kermeses porque un habitante del pueblo está enfermo y hay que apoyarlo, se organizan para arreglar una calle. Es decir, hay una dinámica social desde las comunidades muy grande y eso está ausente en la política pública del Estado mexicano. Ese es uno de los elementos. El otro de los elementos es que en el caso, por ejemplo, de la región de Zamora, en donde hemos estado en los últimos años realizando trabajo de campo, vemos que las comunidades están siendo agredidas por también políticas públicas que están apoyando la agricultura empresarial intensiva. ¿Y a qué me refiero con esto?
El Estado mexicano se ha puesto como política pública y como meta la agroexportación. ¿Qué significa esto? La agroexportación significa apoyar a los grandes productores que pueden en un momento dado tener la mayor cantidad de capital y de recursos, y los pequeños productores, estos de pequeño riego, están siendo marginados de la inversión pública y del fomento a la productividad. Eso es un problema muy serio, porque estás dejando, si nos basamos en los 3 millones de hectáreas que comentas de pequeño riego, estás dejando al 50% de esta área de riego total, ¿no? Fuera de esos incentivos de productividad agrícola. Entonces, es muy importante que dentro de estas políticas públicas tengamos en cuenta que el sector que puede estar allí como una unidad básica de organización es la comunidad con sus organizaciones a nivel interno. A ver, pero déjame reaccionarte. ¿Tú consideras que efectivamente que pasa desapercibida la producción de esos 3 millones de hectáreas? No están presentes en el mercado nacional, ¿no? En la estadística, yo creo que hay una gran proporción de producción que no pasa por lo formal, por el registro formal. Hay una gran producción de pequeño riego que no pasa más que al mercado directo regional o en los pueblos cercanos. Y sucede lo que señala la maestra Jacinta. Sí. Simplemente no se visualiza. No está. Bueno, esto yo creo que es un problema grave. Primero porque yo considero, en la experiencia que yo tengo de investigación del autoabasto regional, que los mercados locales, la producción local, la producción de los pequeños productores regionales, ¿no?, generan un abasto regional notablemente importante. Hay obviamente picos en los cuales de algunas regiones quedan en desabasto. Eso es cierto. Y el Estado mexicano pues eventualmente debería de estar presente. Pero a mí me preocupa porque efectivamente esto que tú señalas está hiriendo gravemente a la política, si de veras quisiéramos hacer una política de manejo de pequeño riego, ¿no? Sobran los extensionistas. ¿Para qué queremos cuando no hay producción, cuando no hay ganancia, cuando no hay mercado? Entonces aquí tenemos un problema de fondo. Antes del extensionismo, ¿qué debemos de tener? O sea, ¿cómo solucionar los problemas? ¿Por qué? Porque el extensionismo es una funcionalidad, un instrumento para la funcionalidad de la política, un instrumento para que las cosas generen, se produzcan, haya modernización agrícola, haya capacitación técnica, haya educación. Pero si no tenemos la base, entonces simplemente ¿para qué queremos al experto? Claro. A mí me interesa, me preocupa sobremanera. Pero doctora, ¿tú cómo visualizas? ¿Cómo podemos nosotros retomar esa fuerza de esas comunidades que tienen la dinámica del pequeño riego, que tienen la dinámica de la conformación de comunidades como tal, cuando tienen las acciones siempre presentes y tienen que estar organizados como comunidad para poderse defender, para poder proteger su agua, para poder llevar el agua a los lugares diferentes de donde es utilizado? ¿Cómo lo podemos retomar? Bueno, en primer lugar tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado de que debe haber políticas con esas gentes, con estos campesinos. Si el Estado lo que va a hacer es inclinarse a un modelo neoliberal de promoción de los agricultores capitalistas de exportación, como está pasando en los distritos de riego, donde ahora el agua, digamos, la están controlando los rentistas que son agricultores capitalistas, subsidiados por el Estado mexicano, porque se subsidia el servicio de riego, pues no hay mucho que hacer. Los campesinos seguirán haciendo lo que pueden hacer a nivel local, migrando y en un momento pues dedicándose a negocios como la marihuana o hacerse narco o migrar a Estados Unidos o cosas así. Ahora, si queremos construir un país, necesitamos hacer caso de nuestra historia, de nuestras formas de comer, de nuestras costumbres, porque si no, nada más
vamos a ser otro país. No tiene mucho caso, para eso nos vamos a vivir a Estados Unidos, ¿no? ¿Tú consideras, pues, de que hay un enfoque, una posibilidad técnica de que las cosas puedan mejorar? No. En este momento, No. no. ¿Por qué? Vamos a empezar con las preguntas, porque creo que el doctor Tenemos en la dinámica un grupo que participa con nosotros aquí en esta reunión, y para dar seguimiento precisamente a esta discusión abierta, a este foro, ellos van a integrarse en lugar de los colegas que están llevando el curso, esperando que la voz que ellos nos hagan llegar más o menos represente las interrogantes que ustedes están haciendo. Doctor Sales, por favor, retome usted un cuestionamiento. El doctor Sales ya lo conocen algunos de ustedes, es también parte del equipo de trabajo y es tutor. Buenas tardes a todos. Me llama la atención porque nos presentan una dicotomía. Por un lado nos dicen que no hay una política pública dirigida a las cuestiones del campo y a las cuestiones del medio ambiente. Y si uno revisa la legislación en general, vamos a encontrar que no solamente partiendo de la propia Constitución en el 27 constitucional, sino que existe toda una gama de leyes desde la legislación, la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Bosques, de Vida Silvestre, y de alguna manera deberíamos entender que ese es los lineamientos que debieran al menos de mantenerse o de cuidarse respecto a las políticas públicas. Pero estamos escuchando que en los hechos el Ejecutivo Federal, a través de sus instancias, que son las que debieran de llevar este cuidado sobre las políticas públicas y hacerlas valer, no está sucediendo. Y nos están diciendo, hay un discurso y lo que está en la ley no se cumple. Ya sabemos que es una situación de nuestro México, pero quisiera que nos lo explicaran por qué esto. Bueno, doctor, de alguna forma usted ya nos dio la respuesta, ¿no? Efectivamente, el México de hoy es un México de leyes y es un México de hechos. Las leyes no están cercanos a los hechos y los hechos no están cercanos a las leyes. ¿En qué sentido? Tenemos un México de dos mundos, el México ideal, el México de las leyes, donde efectivamente nosotros tenemos una dinámica internacional de normativa cercana al primer mundo, y en la vida práctica tenemos otra serie de cosas. Pero a mí me gustaría, doctor, algún comentario. Sí, yo creo que es algo que ya la doctora Jacinta señaló con mucha precisión. ¿Cómo se hacen las leyes, las normas, los reglamentos en México? Y esto no es ningún secreto. Sobre el escritorio, corriendo, con burócratas que mandas a que levanten un cuestionario rápido, porque ya le dije al jefe que hay que llenarlo al segundo o tercer día, y el conocimiento sobre las comunidades rurales está totalmente ausente. Si no tenemos esa base de conocimiento, ¿cómo podremos levantar una estructura jurídica y normativa que realmente funcione? Otro de los señalamientos de la doctora Jacinta que me parece muy importante es que cada cuándo se cambian las leyes en México. Pues cada 6 años, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente bien que cambiando las leyes cada 6 años nunca vamos a aprender cuál fue la ley vigente. Entonces tenemos un problema serio. No importa, doctor, podemos tener más leyes, no se preocupe. De hecho, este sexenio van a ser otras 1000, ¿no? Pero esas leyes no van a reflejar en absoluto la realidad. No, pero también hay un elemento importante en esto, antes de pasarle la palabra a la doctora, que yo vería un enfoque de sistemas agrícolas y estructuras agrarias. Los sistemas agrícolas son milenarios en México. El pequeño riego, mientras tenga una lógica de producción y de autoabasto campesino, va a continuar, ¿no? A no ser que de plano les caiga un terremoto o les llegue ayer una transformación radical del paisaje y que se acabe la tierra y el agua. Pero si no, van a continuar.
Y efectivamente, las estructuras agrarias, nuestras leyes, nuestra estructura burocrática administrativa, pues lamentablemente depende de los intereses de la voluntad y del juicio del funcionario en turno. Eso es grave. Y yo creo que allí uno de los soportes más importantes para la política nacional, independientemente de la administración pública, son los productores. Los productores ha sido el elemento más duradero, más sustantivo de este país. Bueno, quisiera interrumpir, tratando de ser la voz de algunos alumnos que hemos escuchado, hemos leído en el curso. Dicen, bueno, ¿para qué nos ponen a estudiar los modelos de desarrollo de políticas públicas si sabemos que no se aplica esto, ¿no? Ahorita están estudiando el modelo de Bardach, el modelo de Franco Corso, y nos dicen, ay, qué bonito se ve, pero ¿a qué hora se realiza esto? Y aquí yo también, como el doctor Sales, estoy viendo esta dicotomía y estoy viendo una defensa de los productores, de los de abajo, es lo que estoy escuchando, pero y arriba unas leyes ciegas, fluctuantes, incoherentes, inoperantes. Y yo quisiera saber cuál es el eslabón entre las dos cosas, o la gestión de recursos de la que habló el doctor Equigua, o sea, cómo hacer que las leyes y la realidad se unan en algún punto con algún criterio de lógica, más allá del sexenio, que pongan lineamientos a la gestión de recursos que son la tierra, el agua, el aire, ¿sí? O sea, o el gobierno nada más está aparentando que hace y tiene su agenda neoliberal, que es la única que le interesa. Entonces, bueno, entonces qué diabólico resulta para los que tratamos de entender este asunto de las políticas públicas, lo que nos están mostrando ustedes. Porque yo también me puedo unir a la defensa de los campesinos, pero a ver, ¿qué no se puede arreglar nada? ¿Ya de plano tiraron las armas? ¿O sí es imposible hacer que haya una congruencia entre las leyes y lo que opera, ¿no? ¿Cuál es esa gestión de recursos? ¿Cuáles son las líneas maestras? Hay una realidad de que estamos siguiendo un camino neoliberal y que una parte de esa agenda consiste en privatizar recursos comunes. Pueden ser sistemas de riego, pueden ser sistemas de agua potable, pueden ser la propiedad de ejidos y comunidades. Eso está ocurriendo. ¿Sí? Para allá llevamos 20 años en este camino. Ahora, ¿en qué puede uno participar? Yo diría en dos cosas. Uno, hay una resistencia de base real. La gente no se deja expropiar así nada más. Segundo, desde las universidades, desde los investigadores, podemos documentar las ventajas y desventajas de la política neoliberal actual. Yo también tomaría de alguna manera un punto de vista optimista. Yo siempre he sido optimista desde esta perspectiva. Yo sí considero que hay intereses sociales en los senadores, en los diputados, que buscan solucionar los problemas, que tratan de encontrar un camino donde se respete la tradición social de las comunidades rurales. La vocación para la producción, la tradición etnográfica de los pueblos, de las comunidades indígenas, de los productores, etc. Y efectivamente, hay toda una tendencia totalmente neoliberal, hay unos apoyos internacionales para el manejo de la producción agropecuaria en México, pero que para llevarlos a término se requieren métodos, se requieren procesos. Y yo sí considero que el que aprendamos a visualizar cómo son los procesos para llegar a una buena política pública, para llevar a una acción de dinámica de participación estatal y participación societaria y comunitaria, se requiere el modelo de Corso, se requiere el modelo de Bardach y se requieren otros modelos. Yo considero que son útiles estos procesos, no solamente para bajar la política a la acción, sino también para evaluarla y para saber en dónde nos situamos.
¿Cómo sabemos que nuestra dinámica, que un extensionista, que una comunidad está haciendo lo correcto en términos de un modelo de política pública? Bueno, hay una serie de esquemas ya validados en México, en Francia y en otras partes del mundo que nos permiten encontrar procesos que nos den seguridad que lo que estamos haciendo tiene cierto valor, no tiene cierta experiencia. Estamos dando un paso hacia adelante, aunque sea mínimo. Yo sí considero que el aprendizaje nos puede llevar a encontrar modelos, a encontrar acciones concretas que son de suma utilidad. Yo creo que este taller precisamente de eso se trata. Se trata de que encontremos cómo nuestra experiencia puede ser orientada, puede ser canalizada y puede ser valorada a partir precisamente del aprendizaje de lo que sería una política pública. ¿Cómo lo ven? Mira, otro de los elementos que habría que, digamos, que abona al optimismo sería, por ejemplo, que los jóvenes que nos están ahora escuchando tienen también que involucrarse y tratar de que ellos, que son sensibles a la problemática, para poder hacer que la política pública refleje lo que ocurre en el terreno, lo que ocurre en campo, se involucren precisamente en el conocimiento y en la investigación, que es una parte que nosotros estamos aportando. Otro de los elementos que hay que considerar es que existen diferentes tipos de burócratas. El Estado mexicano no es homogéneo. Entonces va a haber seguramente dentro de los procesos burócratas que sean sensibles a la problemática del mundo rural y que nos escuchan e incluso nos han apoyado en algunos procesos de actuación que podemos tener a partir de esos procesos un impacto y un efecto en un momento dado multiplicador. Entonces también en ese sentido tenemos la posibilidad de que aportando información y conocimiento sobre las comunidades del mundo rural podemos sensibilizar a cierto nivel de burócratas y que nos apoyen con los procesos de extensionismo y de divulgación y tener un impacto más fuerte, ¿no? Y yo creo también, ya para ir cerrando, antes de pasarle la opinión a los demás colegas, que hay también un cambio internacional en referencia a los pequeños productores, a los sistemas de riego, a los modelos de vinculación y de extensionismo. Cuando el Banco Mundial está haciendo un señalamiento que los problemas agroalimentarios del mundo no han sido solucionados por las empresas transnacionales, han generado una crisis de mercado internacional, han subido los precios, ha habido más hambre. Ahora, las mismas instituciones internacionales, dígase el mismo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, se están enfocando ahora a lo que se llama la agricultura familiar. Puesto en otras palabras, están regresando a nuestros pequeños productores, a los usuarios del pequeño riego, a la vinculación del extensionismo cara a cara. A final de cuentas, de eso están hablando. Yo sí creo, pues, que por allí hay otra opción de futuro, que no hemos cerrado el capítulo, gracias a Dios que el capítulo del pequeño riego no se ha terminado, que el extensionismo campesino no ha terminado, que al contrario, tiene una opción nueva. Pero, doctora, ¿algún comentario? Depende de si gana Monsanto o no gana Monsanto. Bueno, la doctora quiere... Otra pregunta de una alumna que está en Sí, ahí va mi pregunta por ese lado. Bueno, yo sé de lo que he leído del campo, que la mayoría de unidades de producción rural son de autoconsumo. Y creo que ahí están estas del pequeño riego que menciona la doctora Palén, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen las instancias del gobierno en materia de desarrollo rural ante ese monstruo que quiere entrar aquí, que se llama Monsanto? ¿Qué hacen básicamente? ¿Y qué se hace también en materia de extensionismo a este respecto? Bueno, yo creo que muchos de los productores pequeños de riego son totalmente comerciales, ¿no? Los productores de arroz en Morelos, de caña de azúcar en Morelos, los productores de flor en Atlisco, en Puebla,
hortalizas. De hortalizas son comerciales, ¿no? Y están dirigidos a un mercado. Ahora, ¿por qué muchas veces no están en las estadísticas? Que es algo que dijo Tomás. Porque cuando levantan estos censos agropecuarios y preguntan ¿cuánto tienes? Pues tienen una melga de cilantro, de hierbabuena. Eso no se registra. Entonces, Atlisco, Puebla pueden ser los primeros productores en hierbabuena, pero no están en el censo. Entonces, sí hay un problema de registros que se usan para hacer la política pública. Ahora, ¿qué onda con Monsanto? Pues hay un sector muy fuerte que está a favor. Hay otro sector de académicos y de políticos que está en contra. ¿Qué vaya a pasar? No sé. El caso es que el mantener una producción sin Monsanto implica que vas a seguir controlando tus semillas. Y en eso México sigue teniendo una base campesina muy importante que maneja sus semillas. Y yo creo también, tomando la pregunta que nos hace aquí el auditorio en relación a Monsanto, yo creo que a Monsanto también lo hemos demonizado, pero también le hemos dado mucha fuerza. Monsanto es una empresa y como tal, ella busca ganancias. Monsanto es una institución que requiere garantías por parte del Estado y las exige y no da nada a cambio. Entonces, a Monsanto hay que tratarlo como tal. Una de las cosas que a mi punto de vista debe de ser trascendente es quitarle a Monsanto la prioridad que tiene en el manejo de los transgénicos. Los transgénicos deben de ser investigados, evaluados y programados como un bien público. Puesto en otras palabras, es responsabilidad del Estado esa investigación. En ese momento, Monsanto se queda sin una pata. La otra pata es obviamente la comercialización. Entonces, yo sí considero que hay que tomar una política pública, efectivamente, delante de esa dinámica internacional que significa Monsanto. Y no nada más Monsanto, hay otras instituciones de ese tipo. Entonces, volviendo al tema, Monsanto en México tiene fuerza, por supuesto. ¿Por qué? Porque está presente donde está la agricultura comercial. Y no tiene fuerza, ¿por qué? Porque no está presente en ninguna parte donde están los productores tradicionales. Y efectivamente, la agricultura tradicional en México, si bien mucha de ella es para el autoabasto familiar, es también la gran proveedora de alimentos regionales. Esto que no se nos olvide, porque si no, de repente se nos empieza a nubilar el panorama y creemos que los grandes empresarios son los que nos proveen a todos. Alpura son 3 empresarios lecheros, pues es cierto, son cerca de 4,000, no sé qué números sean ahorita de lecheros, con 2, 3, 5 vacas. Igual, si nos fuéramos a los Altos de Jalisco, si nos fuéramos al Bajío, yo recuerdo allá, que se yo, Rojo, Pureza, empresas agropecuarias cuya base de entrega de leche a León, a Guadalajara, a Aguascalientes, a Irapuato, es la producción de los pequeños productores de la región, organizados, manipulados, controlados por grandes empresas. Pero a final de cuentas son los pequeños productores. ¿De qué estamos hablando? De una ignorancia real de lo que es la producción agropecuaria en México. Y lamentablemente nuestros políticos fundamentalmente hablan a partir o de lo que ellos saben o de lo que ellos imaginan. Entonces tenemos mucho que decir, tenemos mucho de qué hablar, pero yo creo pues que las políticas públicas a final de cuentas en México nos ayudan a visualizar cuáles son los problemas y sobre todo cuáles pueden ser las soluciones. Doctor, ¿tú cómo terminarías? Bueno, yo terminaría con un comentario muy breve que creo que permea toda la discusión, que es la falta de conocimiento. Podemos en un momento dado considerar que los burócratas pues no son mala onda, que no tienen intenciones perversas, y vamos a darles el beneficio de la duda. Vamos a decir que no conocen. Y en ese sentido les podemos proveer de algún insumo de conocimiento. Gracias, maestro. Doctora, ¿algún comentario final?
Y es parte de la función de las universidades y de los investigadores de generar y divulgar ese conocimiento. Bueno, colegas, ya han oído la experiencia y la docencia de dos notables académicos enfocados precisamente a políticas públicas, al manejo del pequeño riego y al extensionismo. Muchísimas gracias.